Bienvenidos, bienvenidas a un seminario más que tiene que ver con la introducción a las ciencias auxiliares aplicables al estudio de la teología. Hemos hablado un poco acerca de la arqueología y hoy nos introducimos en la lingüística, pero la lingüística aplicada a la traducción de la Biblia. Así que pues le invito a que tome asiento, prepare sus apuntes y sin más, comenzamos. De hecho, debo iniciar diciendo que quienes participan en la traducción de la Biblia necesariamente trabajan con un mínimo de dos idiomas y a veces más. La lengua de la cual se está traduciendo, o sea, lo que se conoce como la lengua fuente, y la lengua a la cual se está traduciendo, es decir, la lengua receptora. El traductor de la Biblia, o sea, quien se dedica a esta área, ¿no?, de la traducción de la Biblia, debe comprender muy bien la lengua fuente y poder comunicar con naturalidad el mismo mensaje a personas que hablan una lengua diferente, que viven en una época diferente y que ven el mundo con los ojos de una cultura diferente. Esto, en realidad, se trata de una tarea bastante difícil y el traductor de la Biblia necesita toda la ayuda que se le puede dar. Idealmente, esta persona debe de conocer muy bien las lenguas bíblicas. También debe poseer un dominio excepcional de la lengua receptora y tiene que manejar muy bien una lengua internacional que le dé fácil acceso a otro tipo de materiales como por ejemplo comentarios, concordancias, diccionarios bíblicos y demás libros de consulta. Yo sé que ya existen en nuestro medio cierto tipo de literatura de este tipo en español o castellano, pero el traductor de la Biblia debe de tener un dominio de algún idioma internacional, ¿no? Creo yo que el más común sería el inglés, pero también podría ser el caso del idioma francés, el alemán, etcétera, para poder tener pues mucho más rango y mucha más variedad de escritos que se han especializado en esta temática y que pueden servir efectivamente como libros de consulta. Ahora bien, el quehacer del traductor de la Biblia a cada paso le va a ir poniendo en contacto con lenguas particulares y con el lenguaje en general. Tiene que ser capaz de captar los matices más sutiles del texto fuente y poder verterlos fiel y eficazmente al idioma receptor, pues en el cual muy probablemente se expresen de manera muy distinta. En este caso, debe ser una persona sensible a diversos estilos lingüísticos que caracterizan a los diferentes géneros que se encuentran en el texto bíblico, tales como por ejemplo la narrativa, la poesía, las parábolas, las profecías y los sermones. Por otro lado, debe comprender y manejar una multiplicidad de figuras literarias que aparecen en el texto bíblico, tales como la metáfora, el símil, la metonimia y la sinécdoque. Cuando en la lengua fuente se topa con estructuras que no se usan en la lengua receptora, debe saber por medio de qué estructuras se logra captar en esta los mismos efectos. Por ejemplo, en la Biblia abundan las preguntas retóricas, es decir, aquellas preguntas
que no constituyen auténticas peticiones de información, sino que son una forma indirecta de hacer afirmaciones. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? de una pregunta retórica. ¿Acaso yo nací ayer? Esta es una forma indirecta de decir que yo no nací ayer, que a su vez es una forma figurada de decir yo no soy ningún ignorante. Pero el recurso de las preguntas retóricas se usa en la lengua receptora. Esa es una pregunta válida. Y si no se usan, entonces hay que averiguar cuál es la mejor forma de traducirlas. Y si existen, requieren una respuesta explícita. En muchas lenguas, en muchos idiomas del mundo, la pregunta basta por sí sola, pero hay que tomar en cuenta que en otros idiomas o en otras lenguas de otras culturas hay que contestarlas. Por ejemplo, tomando el caso de nuestro ejemplo, ¿no? de pregunta retórica, ¿acaso yo nací ayer? Si en la cultura de y la lengua receptora no se necesita, o sea, ya no es necesario que se responda la pregunta, pues entonces ahí queda. Pero si la cultura y el idioma demanda que se responda, entonces sería, ¿acaso yo nací ayer? Claro que no. ¿Sí me explico? Ahora, todos estos factores que yo estoy mencionando deben de ser tomados en cuenta porque la Biblia está escrita en un lenguaje humano. Sí, la Biblia es palabra de Dios, toda ella es palabra de Dios, es palabra divina, pero también debemos de tomar en cuenta que está escrita en un lenguaje humano y tiene, por consiguiente, todas las características comunes al lenguaje humano. El texto bíblico, de hecho, contiene numerosas ambigüedades, frases oscuras, construcciones bastante complicadas, incluso encontraremos oraciones incompletas, variaciones estilísticas, peculiaridades dialectales, etcétera. Entonces, esto no quiere decir, y quiero aclarar de una vez, esto no quiere decir que la Biblia sea imperfecta. O sea, el mensaje de Dios es perfecto. El tema es que el lenguaje humano sí es imperfecto, ¿ya? Y en vista de esto que yo estoy mencionando, es evidente que le conviene al traductor de la Biblia aprender todo lo que pueda sobre el lenguaje, sobre su estructura, la forma en que funciona, el modo en que la gente lo utiliza y la forma en que las lenguas no emparentadas pueden y no pueden diferir unas de otras. Quizás la mejor forma de aprender sobre el lenguaje humano sea estudiar lingüística. Esta es una disciplina que puede definirse a grosso modo como el estudio científico del lenguaje humano. En estos pequeños minutos, estos pocos minutos, yo espero poder echar un vistazo, ¿no? junto con ustedes a ciertos aspectos en que la lingüística puede contribuir a la traducción de la Biblia y al estudio de la Biblia en general. Pero primero hay que examinar algunas dificultades particulares que plantean las traducciones para públicos especiales. Y luego vamos a ir viendo la construcción que pueden hacer algunas de las diferentes especializaciones dentro de la lingüística. En primer lugar tenemos la fonología. Hay que tomar en cuenta la fonología. De hecho, la lingüística es una ciencia polifacética, quizás porque es polifacético también su objeto de estudio. Se compone de varios niveles de estructura. Por ejemplo, hay un sistema de sonidos que se combinan unos con otros de acuerdo con un conjunto de reglas bastante específicas.
para formar trozos más grandes del lenguaje que podrían llamarse palabras. O sea, a eso le llamamos nosotros las palabras. Entonces, el estudio de los sistemas de sonidos se denomina fonología. El sistema de sonidos de esas palabras se denomina fonología. La fonología no es la especialidad más útil en la traducción de la Biblia. Sin embargo, en algunas ocasiones hay que dotar a una lengua de un sistema de escritura antes de poder iniciar la traducción. Un dominio de la fonología general y de la fonología específica de la lengua en cuestión será indispensable para la creación de una ortografía que pueda ser eficiente y fácil de aprender. La fonología, debo decir que también entra en juego también cuando se hace necesario adaptar a la lengua receptora nombres propios de la lengua fuente. Puede ser que en la lengua receptora haya reglas muy estrictas en cuanto a la acentuación de las palabras. Entonces, los grupos consonánticos que pueden o no aparecer al principio o al final de un vocablo, la influencia que ejercen unos sobre otros, los sonidos contiguos, todo esto se debe de tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, a la hora de adaptar los nombres propios, conviene hacerlo de acuerdo con las reglas fonológicas de la lengua receptora para poder facilitar su pronunciación. Luego tenemos la semántica léxica. La semántica podría definirse en términos muy generales como el estudio del significado lingüístico. De hecho, algunos semantistas analizan el significado de las proposiciones. Proposiciones son afirmaciones, o sea, son declaraciones, ¿no? A eso le llamamos proposiciones, o sea, son las afirmaciones. La semántica léxica se limita al estudio del significado de las palabras aisladas, es decir, aquellas palabras que no tienen ningún contexto. La semántica léxica está vinculada con los rasgos semánticos. Probablemente la mayoría de personas no se han percatado de que el significado de una palabra consiste en realidad en un conjunto de rasgos semánticos. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros entender mucho mejor cómo se va construyendo el lenguaje. Ahora, no siempre, no todos los objetos van a presentar un cuadro tan simétrico como por ejemplo, si hablamos de adulto, estamos hablando de un hombre, ¿verdad? Si estamos hablando de adulto femenino, hombre, adulto, adulto femenino, mujer, adulto masculino, hombre, ¿verdad? No siempre va a ser así, ¿verdad? No siempre va a encajar exactamente en el lenguaje o en una lengua este cuadro que yo les estoy presentando mentalmente. Sin embargo, pues hay que entender específicamente cómo funciona la lengua, en este caso la lengua receptora, porque de lo contrario se pueden, y ya se han cometido, errores garrafales en cuanto al significado de los términos del lenguaje de donde estamos traduciendo, en este caso la Biblia. ¿Ya? Entonces, esto es algo muy importante que tienen que tomar en cuenta quienes trabajan
en este campo de la lingüística aplicada a la Biblia. Ahora, una de las lecciones que se han aprendido de la semántica léxica es que la inmensa mayoría de las palabras tiene varios sentidos o acepciones. Esta multiplicidad de significados se denomina polisemia, ¿verdad? El sentido que una palabra tenga en un momento dado, también debemos de tomarlo en cuenta que se deriva del entorno en que se encuentre en ese momento. Muchas palabras tienen un significado elemental o primario y otros secundarios. Piense por un momento, por ejemplo, en el verbo correr. Sin duda, en el primer sentido que se nos viene a la mente con la palabra correr es el de desplazarse rápidamente de un lugar a otro con pasos largos que son saltos. Pues se levanta un pie antes de haber apoyado el otro. Pero también tiene numerosos sentidos secundarios, como por ejemplo cuando, cuando se utiliza por ejemplo la expresión Juan ha corrido medio mundo. O sea, cuando usted dice Juan ha corrido medio mundo, no quiere decir que él ha pasado corriendo a lo largo de todo el mundo, sino que él ha recorrido. Entonces ahí hace la palabra correr, tiene un significado secundario de recorrer. O, por ejemplo, cuando alguien está en una reunión, mira su reloj y exclama, híjole, ¿cómo corre el tiempo? O sea, no es que signifique que el tiempo tiene dos piecitos y que usa tenis para salir a correr. No, sino que está hablando de transcurrir. Entonces aquí la palabra correr tiene un significado secundario que significa transcurrir, ¿verdad? Hay otra expresión, por ejemplo, que usamos mucho cuando decimos, mira, corre la voz, ¿verdad? O Juana ha hecho correr rumores. O sea, no está diciendo que, que los rumores salen corriendo, sino que está hablando de propagarse. Entonces la palabra correr, o el verbo correr aquí, tiene un significado de propagarse, ¿verdad? Entonces, note usted lo importante del entendimiento de la semántica léxica, ¿verdad? En este caso de la polisemia, ¿verdad? Todo esto tiene importantes implicaciones para la traducción porque aunque una palabra de la lengua fuente tenga el mismo significado primario que una palabra correspondiente de la lengua receptora, en la práctica casi nunca comparten los significados secundarios. Entonces es obvio que sería un error garrafal traducir siempre una palabra dada de la lengua fuente por una misma palabra de la lengua receptora, porque cuando la palabra de la lengua fuente está empleada en uno de sus sentidos secundarios, entonces no va a coincidir semánticamente, o sea, su significado no va a coincidir con la palabra de la lengua receptora. Sin embargo, aunque hemos dicho que es obvio el error, es precisamente el que se ha cometido repetidamente en muchas traducciones tradicionales de la Biblia. Ahora, con esto yo no quiero decir que las traducciones de la Biblia no sirvan o que no vale la pena leerlas. No, recuerde que hemos dicho que es palabra de Dios, o sea, esa palabra es divina, pero que está expresada en un lenguaje humano y que por lo tanto puede cometer errores. Entonces, hay que tomar en cuenta, ¿no?, que el significado primario, por ejemplo, el significado primario de la palabra griega SARS es literalmente
carne, ¿ya? No obstante, en el griego del primer siglo tenía otros sentidos secundarios la palabra carne, que no coinciden para nada con los sentidos secundarios de la palabra española carne, ¿ya? Por ejemplo, y si usted puede ir tomando nota sería bueno, ¿verdad? Por ejemplo, en el pasaje bíblico de Lucas capítulo 24 versículo 39, la palabra carne ahí toma un sentido literal que es un cuerpo, ¿verdad? O sea, carne está refiriéndose a un cuerpo. Pero en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 5, la palabra carne tiene un significado de pobres cuerpos. Pero ya si vamos a la palabra carne utilizada en Romanos 11:14, tiene que ver con los hombres de mi propia raza. En Hechos capítulo 2 versículo 17, la palabra carne significa todo el mundo, o sea, cualquier persona de la raza humana. En Romanos capítulo 8 versículo 3, la palabra carne ya no tiene que ver con los hombres de mi propia raza, ya no tiene que ver con hombres de todo el mundo, sino que tiene que ver con la naturaleza baja. Si me explico, o sea, tiene una connotación de referirse a la baja moralidad, ¿sí? Pero en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3, la palabra carne tiene que ver con los hombres débiles. Y en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 26 tiene que ver esa palabra con las normativas humanas. ¿Sí me explico? Entonces, los traductores de importantes versiones, tales como por ejemplo la versión Reina Valera en español y la King James en inglés, adoptaron la política de traducir SARS por carne, ¿verdad? O flesh en inglés, en todos los contextos, sin importar el sentido que tuviera en cada uno. Entonces, como consecuencia de esta decisión, muchas generaciones de cristianos hemos tenido que ir adivinando, por decirlo así, el significado de la palabra carne en el lenguaje de la Biblia, o esperar que algún pastor versado en estos temas nos lo pueda explicar. Gracias en gran medida al estudio sistemático de la semántica, sería difícil que hoy en día se volviera a caer en la misma trampa. O sea, ya se han hecho muchos avances en cuanto a esta materia. Si se buscan estos mismos pasajes en la versión Dios habla hoy, se verá que se van haciendo esfuerzos por traducir, por ejemplo, la palabra SARS o la palabra carne de manera más clara y más entendible en el castellano de nuestra época. Entonces es importante, ¿no? que el que estudia, el que trabaja en el área de la lingüística y en el área de la traducción, tome en cuenta, ¿verdad? No solamente el significado de cada palabra. En este caso aquí tenemos un manuscrito antiguo, en griego antiguo. Entonces, si un lingüista viene y quiere traducir esto a nuestro lenguaje que usamos hoy en día, no solo tiene que tomar en cuenta y en consideración el lenguaje primario de cada palabra, sino los lenguajes secundarios. Y el lenguaje primario y el lenguaje, el significado primario y el significado secundario del lenguaje del receptor. En este caso sería el español, ¿no? Pero también todo esto está vinculado con la sociolingüística. Cuando hablamos de la sociolingüística, estamos hablando del estudio del lenguaje dentro de un contexto social. De hecho, al sociolingüista le interesa investigar
cómo, de qué forma emplea la gente su lengua, su idioma, cotidianamente para comunicarse con sus congéneres. Uno de los enfoques más comunes es el de la variación. Cualquier sociedad compleja se caracteriza por la variedad. Hay niños, jóvenes, adultos, ancianos, hombres y mujeres, grupos dominantes, grupos dominados, gente erudita y gente ignorante. Pero, en realidad, esta es una descripción muy simplista en la mayoría de los casos, porque no existe únicamente ese tipo de polaridad. Por lo general, la gente se acomoda con algún punto de una multitud de, vamos a ver, decirlo del continuus de edad, ¿verdad? O el estatus social. Pero el sociolingüista no se queda conforme con lo que dice el continuus de edad o el estatus social, sino que trata de investigar mucho más allá. Entonces, ya en la práctica, el traductor de la Biblia necesita diferentes tipos de conocimiento para hacer bien su trabajo. Debe estar muy familiarizado con el texto bíblico, y eso es sí o sí, debe de estar familiarizado con el texto bíblico. Idealmente debe de poseer un dominio instrumental de las lenguas en las que se escribió la Biblia, y es importante que sepa aprovechar bien los diferentes tipos de libros de consulta, tales como por ejemplo las concordancias, los comentarios bíblicos, los diccionarios bíblicos y otros que versen sobre diferentes aspectos de la historia y la cultura de aquella época. En lo que precede, se ha visto que conviene que el traductor tenga también amplios conocimientos, por ejemplo, de cómo funciona y cómo se utiliza el lenguaje humano. En muchos casos, se le pide al traductor producir una traducción en un lenguaje que sea accesible a personas inexpertas en la lectura. Para ello, necesita tener nociones de aquello en que consisten la complejidad y la sencillez en el lenguaje. Aunque el traductor no va a traducir una por una todas las palabras del texto fuente, de algún modo debe incluirse su significado. Entonces el traductor debe comprender cómo está organizado el léxico de las lenguas con las que tiene que trabajar. Debe estar muy consciente de que probablemente ninguna palabra de la lengua fuente tenga la misma gama de significados que otra de la lengua receptora, y que por consiguiente no debe tratar de traducir una palabra siempre de la misma manera, sino que debe determinar qué significa la palabra y en qué contexto específico se encuentra. Esto tiene que ver con la variación, ¿no? Y la variación entonces viene a ser parte integral de toda lengua. Y muchos son los factores que influyen en esa variación. Como conclusión, podemos decir que el traductor de la Biblia debe estar informado con respecto a la sociolingüística para cerciorarse de que el lenguaje que emplee en un contexto dado sea el adecuado para esos contextos. Debe ser sensible a la variación significativa que haya en el texto que esté traduciendo y buscar la forma de reproducirla en la traducción. De hecho, en casi todas las versiones españolas de la Biblia se ha empleado un lenguaje poco natural en lo que se refiere a la expresión de las relaciones humanas, por cuanto siempre se usa un tú y nunca un usted o un vos, como usamos nosotros coloquialmente, cualquiera que sea la relación entre dos personas, ¿no? Entonces la Biblia se compone de libros menores
que son textos y que tienen una estructura interna, a veces sumamente compleja. Los textos se caracterizan por poseer coherencia temática y cohesión estructural. Y esto pues nos lleva a preguntarnos cómo se distinguen estructuralmente los diversos géneros o cómo se coloca cada parte de una narrativa en primer plano y parte en segundo plano, o cómo se relacionan unas cláusulas con otras, cómo se indican vamos a ver, por ejemplo, las diferentes palabras, ¿no? Cómo se indican los límites también de los diferentes episodios, es decir, dónde comienza una narrativa para identificar también dónde termina una narrativa. Si no se toma muy en cuenta estos factores que yo he mencionado, como por ejemplo, entonces el texto deja de ser texto y se convierte en una larga serie de oraciones entre las que hay escasa relación. En este sentido, el traductor debe tener muy presente numerosos aspectos del discurso, los cuales son como, por ejemplo, si me permiten la comparación, ¿no? Son como señales de tránsito que van guiando al lector por el camino que es el texto. Ahora, para concluir, debo mencionar, cuando menos, que los teóricos de la traducción le están dando hoy en día cada vez mayor importancia a desarrollar principios de la comunicación transcultural. La disciplina conocida como pragmática nos ha hecho más conscientes de lo crucial que son tanto el contexto y la inferencia en la interpretación de enunciados y de las tremendas implicaciones que esto tiene para la traducción eficaz. Llegamos así al final de este tema. Les invito para que puedan escribir preguntas, comentarios, y estamos siempre para poder ayudarles a todos. Un abrazo y que Dios les bendiga.